Palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Hoy día vamos a revisar solamente, hermanos, dos versículos. Lleva por subtítulo en la versión Reina Valera 1960, El complot para matar a Jesús. Dice la escritura en el nombre del Señor Jesús. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Los eventos que desde este capítulo 22 estudiaremos nos describen los últimos días de Jesús como hombre acá en la tierra, antes de ir a la cruz a cumplir su tremenda misión de salvar a los pecadores arrepentidos, librándolos de la esclavitud al pecado y de la muerte eterna. Este capítulo 22 de Lucas es una de las partes más importantes de los evangelios y es relatada con mucho detalle por el evangelista. Nótese que solo dos de los evangelistas describen las circunstancias del nacimiento de Cristo, pero sin embargo los cuatro evangelistas describen detalladamente los eventos relacionados con la muerte de Cristo. Y de los cuatro evangelios narrados, ninguno nos aporta tantos detalles completos e interesantes como el evangelista Lucas. Dice la escritura el complot para matar a Jesús. Complot, hermano, es un concepto que nos revela un acuerdo que se realiza en secreto entre dos o más personas, es decir, algo que se realiza en secreto y en colectivo para realizar una acción contra alguien con intencionalidad negativa, con esa intención de causar daño y se realiza con engaño para lograr el objetivo. O sea, es un acuerdo en secreto, colectivo, con una intención negativa y que se realiza con engaño para lograr el fin. Necios, hermanos, los religiosos judíos, necios, que no reconocieron a su Señor, ni entendieron nada cuando Dios se le manifestó, hicieron planes en secreto para eliminarlo de sus vidas. Y torpes aún, porque han pasado 20 siglos y todavía la gran mayoría de los judíos siguen sin comprender nada, siguen ignorantes aún de que su Mesías estuvo precisamente ahí en su propia tierra y no lo reconocieron. El Señor como Dios sabía perfectamente los detalles que se planeaban en su contra. Nada oculto había delante de sus ojos. Todo complot, hermano, toda situación, el Señor la conoce. Ya sabemos que Él es soberano, omnisciente y es omnipresente. El Señor como Dios sabía perfectamente los detalles que se planeaban en su contra. Nada oculto había ni hay delante de sus ojos. Todo acuerdo en secreto, en colectivo para causarle daño, lo sabía perfectamente. Él no haría nada para evitar que se cumplieran las escrituras o para impedir que le hicieran daño. Esto debiéramos todo el tiempo valorarlo muchísimo, pues el Señor, sabiéndolo todo, pudiendo haber evitado todo sufrimiento suyo y aún pudiendo fulminar a sus enemigos en cualquier momento, dejó que todo pasara porque sabía que era Él la única opción que teníamos todos, los pecadores, de salvarnos del juicio final de Dios. Tremendo Dios que tenemos, que tiene misericordia, un Dios de amor, de misericordia, santo, justo, pero tanto su amor que incluso su propia justicia y su celo por que se le obedezca lo posterga para poder salvar a más personas. Lucas capítulo 22, versículo 1 dice que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Todos los judíos varones mayores de 12 años debían acudir a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, que venía seguida inmediatamente de la fiesta de los panes sin levadura. En las festividades, los judíos de diversas partes del mundo, en este caso venidos de diferentes partes del Imperio Romano, se reunían ahí en Jerusalén cada año para conmemorar eventos significativos de su historia, que a esa altura ya databan 1500 años, hacían 1500 años que celebraban este tipo de cosas o recordaban, y esta información era pasada de generación tras generación.
que era precisamente aquel evento cuando el pueblo judío fue liberado por Dios de la esclavitud en Egipto, bajo el liderazgo de Moisés. La Pascua, hermano, debemos recordar que conmemora la salvación y la salida del pueblo judío de Egipto, cuando fueron librados por Dios al seguir sus instrucciones de sacrificar un cordero, tal cual le dijo Dios a Moisés y Moisés lo transmitió al pueblo. Debían ellos marcar sus casas con la sangre del cordero y comer ese cordero esa noche junto a pan sin levadura y hierbas amargas, como señal esta de marcar las puertas para que el ángel de la muerte no tomara la vida de sus primogénitos. Todo esto figura y sombra de lo que había de venir a través del verdadero Cordero de Dios, que con su sangre derramada, nuestro Señor Jesús, allí en el madero de la cruz, de una vez y para siempre, salvaría a todos aquellos que creyeran en aquel sacrificio y por su fe también viniéramos todos a ser linaje de Abraham y pueblo escogido de Dios, el verdadero Israel de Dios. Los israelitas por la fe de Abraham, no por descendencia, por sangre, sino por fe. Y la diferencia entre la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura radica básicamente en su significado y duración. La Pascua es una celebración que dura un solo día y se realiza el día 14 del mes de Nisán, que es el primer mes del calendario judío, el mes de Nisán. Fue aquel día, en el día 14, en que los primogénitos fueron librados de la muerte por la sangre del cordero sacrificado. Ahora, la fiesta de los panes sin levadura comienza al día siguiente de la Pascua y dura 7 días. Es decir, desde el día 15º hasta el día 21º del mes de Nisán, durante los cuales allí no se come ningún pan leudado. La fiesta de los panes sin levadura, entonces, representa la salida apresurada de la esclavitud de Egipto, de aquellos millones de personas que salieron de Egipto apresuradamente de la mano de Moisés y por orden de Dios. Conmemora, hermano, la fiesta de los panes sin levadura, este periodo en que ellos no tuvieron tiempo de dejar que el pan leudara antes de hornearlo. Tuvieron que salir rápido de Egipto, según la orden de Dios. Este pan sin levadura no solo simboliza aquella rapidez con la que tuvieron que abandonar Egipto, sino que también la pureza que debían mantener durante su viaje, dejando atrás la levadura de los egipcios, la levadura del pecado que corrompe al individuo. Eso es lo que recordaban. Ahora, los judíos entendían la Pascua como ese día, la Pascua, más esos 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Hermanos, debemos saber que a veces, por lo tanto, la palabra Pascua se refería a estas dos cosas: a la celebración de la Pascua y a la semana que seguía de los panes sin levadura. Durante aquella Pascua, precisamente, Jerusalén estaba llena de multitudes con un interés especial precisamente por la presencia del Señor Jesús, que para algunos era el Cristo que esperaban hace siglos, aunque ellos esperaban no un Cristo que viniera a sacrificarse por sus pecados, sino uno que viniera a libertarles con poder de la opresión de los enemigos, es decir, que viniera a liberarlos del yugo opresor del Imperio Romano. Como era una festividad importante y obligada para todo judío fiel a sus tradiciones religiosas, esperaban que algo importante ocurriera aquellos días con el Mesías, que había venido de Galilea a Jerusalén a celebrar estas fiestas. Y agrega Lucas, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Los principales sacerdotes y los escribas, es decir, hermanos, los religiosos judíos con los cargos más altos, deseaban la muerte de aquel hombre que le caía mal, que no le creían a pesar de sus innumerables y poderosas señales y de sus valiosas enseñanzas. En su celo, aquellos religiosos no permitían que alguien que no era de casta religiosa viniera a decirles que estaban haciendo mal las cosas, que eran hipócritas, que el sentido de las escrituras era otro, que no habían entendido la ley y los profetas, o que eran de la misma línea de aquellos que habían matado a los profetas, que Dios había enviado durante siglos para reconvenirles sobre su mal proceder. Parece increíble, hermanos, que aquellos religiosos más prominentes, los principales sacerdotes y los fariseos y escribas,
no hayan reconocido al Mesías a pesar de que las Escrituras daban detalles precisos de él. Muchas profecías escritas siglos atrás relacionaban diversas características del Mesías. Aunque todo el pleno entendimiento de esta información que hoy nosotros sabemos claramente estaba velada para ellos, semioculta ahí entre tanta escritura. Nadie, hermano, está libre de caer en gravísimo pecado. En este caso, lo que ellos planeaban, un complot, un acuerdo en secreto para asesinarlo. Ya no lo querían más, querían ejecutarlo, ejecutar tal acto lo antes posible. Ya lo estaban planeando. Ellos mismos se habían convertido en cómplices unos con otros, porque no querían más saber del Señor Jesús. Eran los religiosos de más alto rango los que organizaron el matar a Jesús. Habían estudiado las escrituras desde pequeños, tengamos cuidado con esto. Llevaban años escudriñando la palabra, pero no las habían comprendido y no la aplicaron en el momento que debían aplicarla. ¿Nos parece conocido? Tal vez en alguna situación de nuestra vida que comprendemos mal las cosas y cuando tenemos que aplicar lo que sabemos, no lo aplicamos. Ellos, los principales religiosos, habían quedado ciegos con sus interpretaciones personales, antojadizas, que les convenían, y sus muchas reglas inventadas para tratar de cumplir todas las normas de Moisés al pie de la letra. Pero le habían agregado tantas cosas a la escritura que ya no comprendían lo esencial, no entendían el sentido más profundo de ellas. Se habían enredado en cuestiones secundarias, olvidando y desechando lo esencial del plan de Dios para su pueblo y cuál sería el rol del Mesías en su venida. Aunque ellos no entendían para nada mucho detalle y cuestiones fundamentales relacionadas con la vida y obra del Mesías, estaba todo medio confuso a los ojos. Ellos pensaban que la ley de Moisés, que decían conocer perfectamente, los salvaba del juicio final. Piense eso. Ellos creían que con solo respetar ciertas cosas, ellos ya estaban listos para cenar ahí en el reino de los cielos. Pensaban que era posible una salvación por obras. De hecho, muchos de ellos ya se veían comiendo un trozo de leviatán o behemoth en el reino de los cielos. Creían que por la práctica de sus ritos religiosos tendrían una amplia entrada en el reino de los cielos. Se creían superiores al resto de los judíos y despreciaban a los no judíos porque aquellos no eran el pueblo escogido de Dios. Ellos pensaban que solamente ellos, por ser descendientes de Abraham, eran el pueblo escogido de Dios y nadie más podía entrar a menos que ellos lo entrenaran y lo hicieran entrar a sus creencias. Durante por lo menos unos 3 años, estos principales sacerdotes enviaron espías para oír a Jesús y ellos vieron las grandes señales y los grandes milagros que el Señor hacía. Pero aún así no le creyeron. Mucha gente cree que, por ejemplo, el pastor no debiera caer en ningún pecado. O si ellos fueron los líderes, harían todas las cosas bien y no pecarían. Pero cuidado con estar al frente. El que crea estar firme, mire que no caiga. Cuidado con el que crea que lleva muchos años, que ya sabe mucha escritura. Puede estar muy, pero muy confundido y muy alejado en su vida de lo que Dios desea. Recuerden ustedes que si un líder cae tan bajo en pecado, debiera hacernos a nosotros meditar profundamente. Si alguien que conoce plenamente las escrituras cae tremendamente, ¿qué se espera de los que ni siquiera la conocen? Los principales sacerdotes y escribas, hermanos, decían temer a Dios, pero habían olvidado el sexto mandamiento de no matarás. Y solo pensaban en que Jesús era un simple hombre, un blasfemo que se creía Dios siendo un hombre común, que usaba poderes demoníacos para hacer sus milagros y que definitivamente el Señor Jesús no cumplía con la expectativa de un poderoso Mesías libertador. Y por tanto ellos, los poderosos, querían acusarlo de blasfemia y matarlo por ello. No les gustaba para nada las enseñanzas del Señor Jesús. Se sentían atropellados en su religiosidad, pues el Señor les encaraba sus errores. Les hacía ver la interpretación correcta de la palabra de Dios y lo incorrecto de sus absurdas normas humanas religiosas. ¿Cuántas de las personas que hoy día le predicamos no quieren escuchar la palabra de Dios? No la quieren escuchar, porque la palabra de Dios habla y dice y ahí mete el dedo en la llaga. Y muchos no quieren que le abran las heridas y le saquen el pus que tienen ahí.
prefieren seguir ahí con su herida podrida. Lucas capítulo 19, versículos 47 al 48, según la versión NBI, dice, todos los días el Señor enseñaba en el templo y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. Estos principales sacerdotes y escribas no temían a Dios, pero sí temían al pueblo. No dudaban en matar al Hijo de Dios y solo buscaban una forma políticamente segura de hacerlo. Para ello necesitaban alguna ayuda especial o un tiempo perfecto para poder atraparlo y eliminarlo. E inicialmente no creían que fuera bueno hacerlo en plena fiesta. No tenían planes de matarlo en la Pascua. Ponga atención en eso. Los principales sacerdotes y escribas querían acabar con Jesús, pero temían al pueblo que lo valoraba mucho por todas sus sanidades y grandes milagros que había hecho delante de ellos, por lo que debían actuar sigilosamente y con mucha astucia para no causar sospecha y provocar un alzamiento del pueblo en su propia contra, porque temían al pueblo. Por esta razón conspiraban en secreto para asesinarlo después de la temporada de la Pascua, después que se fuera toda la gente, cuando Jerusalén ya no estuviera tan concurrida. Dice el evangelista Mateo, ahí en Mateo 26, versículos 4 y 5, que tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Esto se pusieron de acuerdo, significa. Decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Esta era la voluntad del Sanedrín, de los principales sacerdotes. No matar a Jesús durante la fiesta, para que no se hiciera alboroto en el pueblo. También el evangelista Marcos dice algo similar ahí en Marcos capítulo 14, versículos 1 y 2. Ese era el plan de la gente, pero las cosas serían diferentes, porque no se hacen de acuerdo a los planes del ser humano, sino finalmente la palabra de Dios se va a cumplir de acuerdo a lo que Dios ha establecido. El temor al pueblo, hermano, era el obstáculo principal para los líderes. Mateo 21, 46 también dice que al buscar cómo echarle mano temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. La gente pensaba que Jesús era un gran profeta. Entonces, estos principales sacerdotes no querían matarlo delante de ellos porque la gente se les podría ir encima y ellos terminar muertos. El Señor Jesucristo sabía todo esto. Incluso sabía más que sus propios enemigos, pues sabía perfectamente las escrituras, pues él mismo con su espíritu había inspirado las escrituras. Dijo el Señor Jesús a sus discípulos ahí en Mateo 26, 2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Piensa esto, hermano. El Señor Jesús sabía exactamente el día en que iba a morir. Sabía su día. Sabía la forma en que iba a morir. Sabía el dolor que tendría que sufrir. Y así nosotros muchas veces despreciamos la enseñanza del Señor y no le valoramos. Él sabía todo lo que tendría que pagar para que tú y yo fuéramos limpios, sanos, puros y con un derecho un día para entrar en el reino de Dios y ser constituidos hijos de Dios. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, hermano. Dice Hechos 8:33 que no se le hizo justicia. Y aún así, a pesar de toda la injusticia que se cometió en su contra, el Señor permaneció ahí fiel a cumplir. El nivel de ceguera y odio era inmenso contra el Señor Jesús. Pues precisamente después de la resurrección de Lázaro, este poderoso milagro del Señor que sorprende a todo el mundo, pues llevaba 4 días ahí en la tumba y el Señor lo levantó. Fue cuando el sumo sacerdote y los principales sacerdotes y fariseos acordaron matarle. En vez de adorar a Dios, se enfurecieron porque el Señor resucitó a Lázaro y acordaron matarle. Todos los evangelistas hablan de este complot para matar a Jesús. Dice el evangelista Juan ahí en el capítulo 11, después de la resurrección de Lázaro, ahí en los versículos 45 al 53. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús,
de resucitar a Lázaro. Creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, dice el apóstol Juan, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, Caifás profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle, dice el apóstol Juan. Imagínense, hermano, después de tan grande milagro de resucitar a Lázaro, ellos se enfurecieron aún más y decidieron matarle. Hermano, la profecía provenía de Dios, aquella que enunció aún este sumo sacerdote Caifás. La profecía anunciaba la muerte de Jesús como sacrificio por los pecados, pero Caifás la interpretó políticamente. Dice que creyó necesario ejecutar a Jesús por el bien de la nación. Para Caifás había solamente dos alternativas para el sumo sacerdote: acabar con Jesús o de otro modo ver la nación destruida. Pero había otra alternativa, a saber, aceptar a Jesús como el Mesías y salvar la nación tanto política como espiritualmente. Pero eso precisamente no ocurrió. La paradoja de todo esto fue que Caifás, el sumo sacerdote, dijo que Jesús tenía que morir para que la nación no fuera destruida. Pero la nación fue destruida en el año 70, precisamente porque los judíos rechazaron a Jesús y crucificaron a su Cristo. Según Caifás, el sumo sacerdote, Jesús ya estaba condenado a morir mucho antes de ser juzgado por ellos, porque los romanos lo condenarían si intentaba proclamarse Mesías Rey. Por tanto, el sumo sacerdote Caifás trató de convencer al resto de los sacerdotes que a ellos no les quedaba mejor obra que eliminarlo, para evitar un daño mayor que afectara a todos. Pero finalmente, excusa, hermano. Todo este complot, Dios lo juzgó severamente. Y los judíos fueron severamente juzgados como pueblo, como nación de Dios. Y Dios los condenó a un larguísimo exilio que duró 1878 años, hasta que en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, pudieron reunirse oficialmente ahí en la tierra de Canaán. A pesar, hermanos, de que no era inicialmente el complot de los principales sacerdotes, en pocas horas más Jesús sería precisamente juzgado, primeramente por Anás, el sumo sacerdote, según la ley de los judíos. Luego, en el concilio con Caifás, el sumo sacerdote nombrado por Roma. Luego fue juzgado también por el gobernador Poncio Pilato. También fue juzgado por el rey Herodes Antipa. Y también otra vez fue juzgado por Pilato para la sentencia final. Y mucho antes de lo que ellos imaginaban, de lo que ellos planeaban, Jesús sería muerto y sepultado precisamente en el momento en que ellos no pensaban, en la Pascua. Eso fue para que se cumplieran las escrituras. Ellos no tenían planes de matarlo en aquella fiesta, porque temían al pueblo. Según Mateo 26:3, se reunieron en el patio el sumo sacerdote llamado Caifás, que era el presidente del concilio del Sanedrín, y tenía autoridad para juzgar y condenar a los transgresores. Ellos no se reunían precisamente para alabar y adorar a Dios, sino que para tener un consenso y armar un plan, un complot de cómo podrían destruir a Jesús, porque les había avergonzado públicamente, por ejemplo, con la parábola de los labradores malvados, que nosotros revisamos ahí en Lucas capítulo 20. O, por ejemplo, con el severo discurso y ayes que pronunció el Señor ahí en Mateo 23, refiriéndose a la hipocresía de los escribas y fariseos. Entonces ellos se sentían avergonzados públicamente, no reconocían sus errores. Y en vez de agachar la cabeza y entender que Dios los estaba corrigiendo, que Dios quería una adoración más genuina,
más verdadera y no hipocresía. Y se le estaba revelando a sus vidas, pero ellos cerraban su corazón y su mente. Se sentían que estaban perdiendo autoridad. Todos se reconocían que estaban perdiendo su autoridad sobre su propia gente. Dice Juan el capítulo 11, versículo 48, según la versión Telea, que ellos decían, si lo dejamos, todos van a creer que Él es el Mesías. Entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro templo y a todo el país. Y que ahí en Juan 11, 53 dice que a partir de ese momento esta Junta Suprema tomó la decisión de matar a Jesús. Y luego agrega Juan el capítulo 12, versículos 10 y 11, que cuando los sacerdotes principales se enteraron de esto, de este gran milagro del Señor, planearon matar también a Lázaro, el resucitado. Pues por su culpa muchos judíos ya no querían nada con los sacerdotes y se habían vuelto seguidores de Jesús. Hermanos, usted puede ver esta severa ceguera que puede alcanzar el ser humano. Hoy día la vemos nosotros. Tantas millones de personas totalmente ciegas. No saben lo que son, no saben dónde están. Y lo más terrible no es los incrédulos que estén ciegos, porque ya eso es terrible, pero lo más terrible es que hayan personas que han creído, que han conocido la palabra de Dios y siguen ciegos en sus pecados, en sus delitos, sin querer hacer la voluntad de Dios, sin querer volverse obediente a Dios, sin querer retomar el camino cristiano. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén confirmó esa gran popularidad obtenida precisamente después de la resurrección de Lázaro. Varias veces, hermano, en distintas situaciones y con argumentos, el Señor los dejaba callados a todos, los dejaba avergonzados públicamente. Ellos eran incapaces de defender sus erróneas doctrinas. Con simples parábolas, el Señor los había dejado abiertamente en ridículo en presencia de muchos testigos. Por ello, su odio hacia el Señor había llegado a niveles asesinos para callarlo y no oírlo ni verlo más. No pudieron contestar palabra alguna cuando Él les puso su hipocresía, como les decía ahí en Mateo 23. Por eso estaban muy resentidos y resueltos a matarlo. Señala Mateo en el capítulo 26, versículos 4 y 5, que tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús, para aprender a Jesús y condenarle antes de que el pueblo pudiera levantar una oposición fuerte. Ellos querían matar a Jesús, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Finalmente, hermano, algo inesperado sucedió y sus planes se adelantaron porque desde el mismo grupo íntimo de apóstoles saldría uno que ayudaría a que Jesús fuera juzgado por el Sanedrín y adelantaría los planes de los sacerdotes. Y Jesús entonces sería condenado precisamente durante la fiesta de la Pascua que ellos no querían usar para condenar y matar a Jesús. Mostrando todo esto, hermano, que ni los romanos ni los judíos estaban en control de este evento, sino que el mismo Dios, el mismo Señor, decidía todo y Él decide todo para que las escrituras se cumplan a la perfección. Las escrituras sí cumplirán a la perfección, hermano. No debemos dudar que las profecías que están dadas para nosotros claramente se van a cumplir. Aunque los líderes, aunque los religiosos, aunque los dueños del mundo económicamente y aún religiosamente no van a poder intervenir para que los planes de Dios se ejecuten según el plan de Dios. Jesús, hermano, vino al mundo para dar su vida. El Señor dijo, nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él entregó su vida y la entregó cuando Él tenía planeado, no cuando los sacerdotes habían acordado en complot con hacerlo, realizarlo. Hasta que su hora llegara nadie podía hacer nada. Pero cuando llegó la hora, aquella fiesta de Pascua, entonces el Hijo de Dios estuvo listo a dar su vida, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo calzó perfectamente para que Él pudiera hacer su sacrificio por el pecado a la hora precisa. Él murió a la hora establecida, según los sacrificios antiguos.
tal cual lo anunciaban las escrituras antiguas. E iba a morir durante la Pascua y cumplir toda la ley y los profetas, incluidas las fiestas solemnes que habían anunciado su vida y obra durante siglos. Podemos descansar que las profecías, las promesas de Dios se cumplirán para nuestra vida. Tal vez lo estamos pasando mal, tal vez nos han resultado pésimo las cosas en nuestros días, en nuestros tiempos, pero lo que sí sabemos es que las promesas de Dios se cumplirán en el día y la hora que el Señor ha señalado. Muchas personas, hermanos, consideran a Jesús al menos un profeta importante. Algunos, especialmente en Galilea, en aquel tiempo lo veían como el Mesías. Y así como decíamos, en la fiesta anual de Jerusalén se reunían los judíos de diversas regiones durante la Pascua. Y allí podían asistir, según estiman algunos, hasta unos 3 millones de personas, lo que provocaba todo tipo de disturbios, peleas, de repente discusiones. Y los judíos, los sacerdotes tenían miedo de que hubieran discusiones y grandes disturbios, y por eso que tenían otros planes. El temor de los líderes era causar rechazo, disturbio entre el pueblo, pero sabían las escrituras y no las entendían. Ignoraban el plan perfecto de Dios y la actitud sumisa del Señor Jesús. Según los relatos bíblicos, hermanos, si hubiera Jesús permitido que Pedro, por ejemplo, usara su espada para iniciar una rebelión ahí en Getsemaní, se habrían confirmado las preocupaciones de los líderes. Si Pedro hubiese seguido ahí, no solamente cortando orejas, sino que todos hubiesen sacado su espada, se hubiese creado un grande conflicto. Sin embargo, en el contexto de la Pascua, se relata que se ofreció a Jesús como cordero, siendo él llevado al matadero. Derramó su sangre calladamente, no protestando ni tampoco condenando a aquellos que le estaban haciendo daño, sino que incluso pidiendo perdón. Derramó su sangre por ti, por mí, por todos sus escogidos. ¿Cómo no hemos de valorar al Señor que sabía todo esto, sabía de este complot? Ellos querían otro momento, pero Él incluso adelantó ese tiempo para que se cumplieran las escrituras. Con su sacrificio en la cruz, hermano, cumplió pasajes como Juan 1:29, que dice la escritura, y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y claro, está ahí en ese día de la Pascua, el día 14 del mes de Nisan. El Señor Jesús se convirtió en el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Isaías también había dicho 700 años antes de Cristo, en Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Nosotros somos linaje de Dios. Nosotros que éramos totalmente injustos, impuros, insanos ante Dios. Y estábamos enfermos de pecado y esclavos del pecado, pero hemos sido constituidos sus hijos, hijos de Dios. Y somos su linaje, el linaje escogido. Viviremos junto a Él por largos días. Sí, claro que sí, por la eternidad, porque Él es eterno. Y gracias a ese sacrificio nos ha hecho eterno, hermano. Para los romanos la Pascua judía no era un problema. Era un tiempo apropiado para ejecutar criminales, así que especialmente aquellos rebeldes, y así ellos demostraban su poder sobre el pueblo. Así que cuando se propuso el tener la ocasión de matar al Señor, no hubo problema. Ellos no tenían ningún problema de matar a Jesús en el día de la Pascua. Jesús, hermano, había hablado frecuentemente a sus apóstoles acerca de su muerte que se acercaba. Él sabía todo lo que le iba a pasar. Ya lo había anunciado. Sabemos, por ejemplo, por el evangelista Juan, en varias ocasiones el Señor dijo que de alguna manera indirecta o directa, que él sería muerto. Por ejemplo, en Juan 2:19 dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, refiriéndose precisamente a su sacrificio. En Juan 3:14, el Señor dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En Juan 6:51,
El Señor dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. También estaba expresando que Él se sacrificaría. En Juan 10:11, por ejemplo, el Señor dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y claro que sí, dio su vida por nosotros. Juan el capítulo 10, versículo 15, dijo el Señor, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Nuevamente anunciando que daría su vida por las ovejas. Mateo también, el capítulo 9, versículo 15, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días, dijo el Señor, cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. También indirectamente el Señor estaba hablando de su partida, de su sacrificio. Mateo capítulo 10, versículo 38, dijo el Señor, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, anunciando que Él tendría que tomar su cruz. En Mateo 12:40 el Señor dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Sabía perfectamente el Señor que tendría que bajar al sepulcro y sabía exactamente también los días que estaría allí y cuándo sería su resurrección. Porque Él es Dios, sencillamente. Dios que se nos manifestó. En Mateo 21:38 el Señor hablando de la parábola dijo, más los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y precisamente hablaba de lo que estos estaban haciendo, este sumo sacerdote, los sacerdotes principales, los fariseos, que iban a matar al heredero. Lucas capítulo 9, versículo 22. Dijo el Señor, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Aquí lo dijo claramente, anunció claramente que sería muerto. ¿Y quiénes serían sus asesinos? Los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas. Luego en Lucas 9:44 da su segundo anuncio de su muerte. Dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¿Y qué harían esas manos de hombres? Precisamente destruirlo. Y luego en Lucas 18, versículos 32 al 33, revisamos eso, que el Señor Jesús había anunciado su muerte por tercera vez. Dijo, será entregado a los gentiles, será escarnecido, afrentado, escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Hermanos, el Señor sabía cada detalle de su sufrimiento. Sabía que sería escarnecido, afrentado, escupido, azotado, pero al tercer día resucitaría. También, hermano, aunque los líderes dijeron, no durante la fiesta, precisamente durante esa fiesta, la Pascua, Jesús iba a morir. No según los planes de ellos, según los planes de Dios. Al anunciar claramente que sería crucificado, el Señor indicaba que Él sabía entonces cada detalle de lo que le sucedería. Él entregaría su vida cuando quisiera y cumpliría las Escrituras como Él mismo había señalado hace siglos. Su muerte, hermano, Él sabía que sería llevada a cabo no por los judíos, sino por los romanos. Pero todo este complot para matarle de parte de los judíos tuvo éxito, porque el Señor a sí mismo lo permitió. Incluso Él permitió que uno de sus propias filas contribuyera a cumplir las profecías, como veremos en el próximo capítulo. Y finalmente, hermanos, todo resultó según lo planeado por Dios. Y no según lo que habían inicialmente planeado estos asesinos, estos principales sacerdotes y fariseos. Dios, hermano, tiene planes para el mundo, para su iglesia, para cada uno de los suyos. Y aunque nosotros tengamos nuestros propios planes, las iglesias locales tengan sus propios planes y el mundo tenga sus propios planes, finalmente será Dios quien hará cumplir su voluntad. Sometámonos a la voluntad de Dios. Aceptémosla en nuestra vida. Debemos tener temor reverente al Señor, aunque nos toque pasar por momentos difíciles, tal cual el Señor le tocó pasar. Así que mejor, hermanos, es estar alineado con los propósitos divinos, que volvernos rebelde o cobarde o simplemente desobediente a sus planes.
no según nuestros planes, según los planes de Dios. Aprende a confiar en Dios. Si realmente quieres recibir todas esas promesas celestiales, todas esas promesas eternas hacia tu vida, aprende a confiar en Dios y a seguir sus planes. Dios, hermano, ilumine nuestros pensamientos, nos haga meditar profundamente en el control que tiene Dios sobre todo lo que acontece, para que nos entreguemos a Él, para que sigamos sus indicaciones cada día que nos resta. Así debe ser, que así sea. Y cualquier engaño que haya en nuestro corazón, cualquier complot para hacer pecado, cometer pecado a escondidas, a oscuras, en lugares, temerle más a la gente que a Dios. Tengamos cuidado, hermano. Tenemos un Dios que nos ve, que conoce cada detalle, nuestros pensamientos, nuestras malas acciones, conoce nuestro corazón. Que no seamos como los escribas, los fariseos o los principales religiosos judíos. Que tengamos en nuestra mente mucha información religiosa, pero finalmente nuestros actos, nuestras obras dejen mucho que desear y finalmente sean una afrenta contra Dios. Cuidémonos de hacer la voluntad de Dios. Cuidemos que seamos dirigidos cada día por Dios. Dejemos que se cumplan los planes de Dios en nuestra vida. Nos gusten o no nos gusten. Ojalá que nos gusten. Ojalá que nos gusten porque finalmente si se cumple la voluntad perfecta de Dios en nuestra vida, nos espera un futuro glorioso, hermano. Que así sea. Gracias, Señor, porque sabemos que nosotros conocemos tu palabra y a veces planeamos otras cosas. Planeamos incluso cuestiones que pueden ser desagradables a ti, o bien las anidamos ahí en el corazón. Erróneamente anidamos pensamientos impuros, pensamientos malos. Señor, límpianos, perdónanos, que haya arrepentimiento en nuestros corazones, de verdad, que nada malo estemos ahí pensando hacer o continuar. Ayúdanos, Señor, a limpiar de nosotros la ira, el rencor, el odio. No ser como aquellos religiosos que anidaban tanto odio contra ti. Que nosotros no anidemos odio ni rencor, ni contra ti, ni contra cualquier persona, tal vez que nos haya hecho daño. Ayúdanos también a perdonarnos nosotros mismos. Muchas veces no nos hemos perdonado por algo que hicimos en la vida. Pero si tú nos has perdonado, Dios, Señor, permite, haznos ver, danos conciencia en qué estamos errados, para realmente someternos a tu voluntad y hacer lo que a ti te agrada, cumplir tus promesas, hacer tu voluntad cada día. Te necesitamos, Señor. Sin ti no podemos seguir adelante. Que se haga tu voluntad, oh Dios, de acuerdo a tus planes. Que nuestra mente, que nuestras obras, que nuestros días estén llenos de tus propósitos. No nosotros siguiendo vidas hipócritas religiosas, no siguiendo nosotros con engaño o maquinando cuestiones malas en nuestro corazón o a escondidas, sino en puros, limpios, agradable a tus ojos. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos, bendecimos la vida de lo que han escuchado. Amén.